con traumatismo encefalocraneano, ¿no? Para ello vamos a usar las siglas TEC. Cuando yo diga la palabra TEC, me estoy refiriendo específicamente al traumatismo encefalocraneano. ¿Muy bien? El traumatismo encefalocraneano se define como fuerzas sobre el tejido craneal e intracraneal, o sea, dentro del cráneo, que pueden generar un daño o una injuria. Es evolutivo. Su frecuencia es mayor en varones que en mujeres y se da más en adultos jóvenes y adolescentes. Suelen ser los que tienen más actividad. Las causas más frecuentes, en primer lugar, accidentes de tránsito, pregunta de examen. En segundo lugar, caídas. Tercero, agresiones y luego otros. Las partes anatómicas más importantes donde vamos a enfocar esta patología, básicamente pasa por conocer las capas, ¿no? De toda la parte de la región de la cabeza, ¿no? Entonces, lo principal en esta área que tenemos que conocer es importante desglosarlo porque básicamente estamos viendo una patología de neurocirugía. Y la parte de neurocirugía es quirúrgica y tenemos que para ello saber ante qué estamos para poder planificar una intervención. Muy bien. Entonces, en primer lugar, tenemos la piel, ¿no? La piel con el tejido celular subcutáneo. Debajo de esto tenemos el músculo, ¿sí? Que tiene su tejido facial o fascia. Debajo de esto tenemos el periósteo. Y debajo, todo esto que acabo de escribir constituye el cuero cabelludo. Debajo de ello tenemos al hueso craneal, al cráneo propiamente dicho. ¿Ve? Debajo de este cráneo, ¿no? De este hueso craneal, nosotros tenemos un espacio virtual. Muy bien, un espacio virtual. Este espacio, por él discurren unas arterias que se llaman las meningias medias. Ya vamos a ver la importancia de esta área anatómica. Este espacio virtual donde discurren estas arterias meningia media y sus ramas, básicamente adquiere el nombre de espacio epidural. ¿Por qué se llama epidural? Porque, como su nombre dice, esta epi en medicina significa sobre y dural de dura. ¿Y a qué me refiero con la palabra dura? A la dura madre, que es la capa que está en la parte inferior de este espacio epidural. Entonces tenemos debajo del hueso craneal el espacio epidural. Debajo del espacio epidural tenemos a la primera capa de la meninge, la más sólida, la más externa, la más sólida y la más visible al ojo humano. Esta se llama la dura madre, de ahí su nombre a dura. Esta dura madre, ¿no? Esta dura madre configura unos lagos venosos, ¿sí? Unos lagos venosos, unas venas que discurren. Y debajo de esta dura madre, ¿no? Nosotros tenemos el espacio subdural. ¿Por qué se llama subdural? Porque está debajo de la dura madre. Por este espacio subdural discurren las venas puente corticales. Ya lo vamos a ver más adelante, su utilidad clínica. Debajo de este espacio subdural tenemos a la segunda capa de la meninge. La segunda capa de la meninge, ¿no? Es una capa que tiene el aspecto de una bolsa transparente, ¿sí? Y esa bolsa se configura lo que se llama el espacio aracnoideo o aracnoides. Muy bien. Entonces ese espacio aracnoideo o aracnoides configura como si fuera una bolsa al espacio aracnoideo o subaracnoideo. ¿Y qué discurre por este espacio aracnoideo o subaracnoideo, que es lo mismo? Discurre básicamente un contenido de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que se llama cisternas. Entonces, estas cisternas están alrededor de prácticamente toda la economía del encéfalo, ¿no? Tenemos cisternas alrededor de los surcos y cisuras del cerebro, ¿no? Alrededor del tronco encefálico, alrededor de los nervios, alrededor de los vasos, alrededor de prácticamente todo lo que ustedes pueden imaginarse dentro del cráneo. Entonces, cuando hablamos del espacio aracnoideo o subaracnoideo, estamos hablando de las cisternas. ¿Qué discurre por ahí? Líquido cefalorraquídeo. ¿Bien? Debajo de este espacio aracnoideo,
¿no? Muy bien, que ya dijimos que está recubierto por la aracnoides, que era la segunda capa de la meninge. Debajo de este espacio aracnoideo vamos a tener a la tercera capa de la meninges. Y esta viene a ser lo que se llama la pía madre. Esta es una capa que tiene el aspecto de un adhesivo transparente. Y este adhesivo está pegado al cerebro. Debajo de esta pía madre, ¿no? Tenemos lo que se llama el cerebro propiamente dicho, o lo que llamamos nosotros parénquima. Entonces en el parénquima, en las fases más profundas, nosotros tenemos unas cavidades, ¿no? Unas cavidades que son elásticas y producen líquido cefalorraquídeo. Esto se llama los ventrículos. Muy bien. Entonces estos ventrículos producen el líquido cefalorraquídeo que a través de unos canalículos se van a comunicar con el espacio aracnoideo, del cual ya hablamos previamente. Y este espacio aracnoideo va a discurrir para que por unas vellosidades que se llaman aracnoideas, van a ir a drenarse hacia las partes venosas que ya mencionamos previamente en la parte oral. Entonces es el principal esquema de lo que vienen a ser los tejidos encefálicos. El cuero cabelludo con sus capas que ya hablamos, el hueso del cráneo, el espacio epidural con la arteria meningea media, cuya ruptura la causa más frecuente de los hematomas epidurales, pregunta de examen. Luego tenemos la dura madre que forma los lagos venosos, debajo el espacio subdural que contienen a las venas puertocorticales cuya ruptura genera la causa más frecuente, pregunta de examen, de hematoma subdural. Debajo tenemos las aracnoides que configuran a las cisternas, ¿sí? Que tienen sus vellosidades. Abajo tenemos a la pía madre, debajo el parénquima, debajo los ventrículos. Se produce el líquido cefalorraquídeo que va por canalículos para que se reabsorba por las vellosidades aracnoideas a la parte venosa. Y eso es lo más importante del esquema anatómico que tenemos. El tejido que tenemos encefálico se divide en dos. Vamos a hacer una pequeña división. ¿Se acuerdan de la dura madre? Tiene muchos repliegues, muchas variantes. Esta dura madre, ¿no? La encontramos, una de las capas, una de las partes de la dura madre, lo tenemos como una división especial anatómica que nos va a separar lo que está. Esta dura madre especial se llama tentorio. Y este tentorio, ¿no? Nos va a dividir todo lo que está arriba del tentorio, que principalmente es el cerebro, y todo lo que está debajo del tentorio, que básicamente es el cerebelo y el tronco encefálico. El tronco encefálico es la estructura más vital del organismo, tanto o más vital que el corazón y el pulmón, porque el tronco encefálico controla los nervios craneales, controla la ventilación, la respiración, controla la frecuencia cardíaca, controla la presión arterial. Asimismo, en esta región está centrada la parte de las fibras que van hacia la parte motora, ¿no? Entonces, está también el centro del despertar, el del dormir, que tiene que ver también con esta parte, y todo ese tejido es canalizado por ese tronco encefálico. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Un momento, por favor. Muy bien, entonces el tronco encefálico, ya dije, es la estructura más vital del organismo. Un momento. ¿Se me escucha? Quiero confirmar. Sí, doctor, sí se escucha. Perfecto. Muy bien, continuamos. Entonces, tentorio, supratentorial, arriba del tentorio, cerebro.
infratentorial, cerebelo y tronco encefálico. Tronco encefálico, estructura más vital, controla nervios craneales, ¿no? Por ejemplo, el tercer nervio craneal que tiene que ver con las pupilas, por ejemplo, ¿no? Entre tantos. Y controla la presión arterial, controla la frecuencia cardíaca y controla la ventilación, entre otras cosas. Muy bien. Bueno, entonces estamos en lo que es el traumatismo craneoencefálico. Tenemos dos formas de mecanismos. Uno es del no contacto, que básicamente son movimientos bruscos. Y el segundo, que es con un contacto presente, que implica golpes, ¿no? Contragolpes, ondas expansivas o métodos invasivos, ¿no? En la forma de no contacto, de movimiento, básicamente estamos hablando de un mecanismo de aceleración y desaceleración, como vemos en este esquema de una persona de perfil izquierdo, lateral izquierdo, que vemos como en esta de acá, perdón, en esta de acá, que vemos como una sacudida de la cabeza rápida puede hacer de que haya ahí una lesión del tejido intracraneal. Muy bien. Entonces, este es el factor de movimiento. ¿Qué sucede a la vez de movimiento? El tejido encefálico se empieza a mover, ¿no? Y se empieza a impactar con el tejido del cráneo, que es duro, y esto puede generar lesiones internas. Entonces, esto es movimiento de aceleración y desaceleración por movimiento, no contacto. Muy bien. Esa es la primera forma de mecanismo. La segunda forma de mecanismo es por el contacto e incluye 4, que es el golpe único, que es un impacto que genera en la cabeza en esta imagen de perfil lateral izquierdo. Entonces, este golpe en la cabeza, ¿no? Es un golpe único. Pero también tenemos el mecanismo de golpe y contragolpe, que, por ejemplo, en este caso, hay un impacto en la cabeza, ¿no? Del lado frontal, del lado de adelante de la cabeza, ¿no? Y se lesiona la parte anterior o frontal del cerebro, pero la fuerza del golpe hace que se desplace hacia la parte posterior y se golpee con la parte parieto-occipital, o sea, la parte de atrás del cerebro, al chocar con el hueso craneal. Es como si ustedes tuvieran a una persona que está cerca de una pared y ustedes la empujan en dirección a la pared. Ahí hay dos impactos. Uno es la fuerza con que ustedes la empujan y el otro es el golpe que se va a dar con la pared que está detrás de la persona. Entonces, a esto se llama golpe y contragolpe. Tenemos también la onda expansiva, que prácticamente es propio, ¿no?, de los proyectiles de arma de fuego. Ingresa alguna especie de objeto extraño que perfora el cráneo y dentro hace una lesión, ¿no?, fulgurante que destruye los tejidos. Finalmente, solo el hecho de ingresar algo dentro del cráneo es un mecanismo invasivo. ¿Por qué? Porque perfora o penetra dentro del cráneo. Muy bien, entonces estos son los mecanismos que ya dije. No contacto, que básicamente es un movimiento brusco, aceleración y desaceleración. Y el contacto, que puede ser un golpe único, un golpe contragolpe, onda expansiva o invasivo. Los cambios que se dan generalmente, primero son generales, que incluye una injuria primaria, que es el daño inmediato del impacto. Y luego la injuria secundaria, que es todo lo que se deriva de esto, el daño posterior al trauma. Muy bien. Y esto ya implica posteriormente cambios en la parte de la nutrición del cerebro, ¿sí? Y la reactividad celular, que puede generar un mecanismo inflamatorio, producción de radicales libres, una falla energética, una disregulación de los vasos y un edema, que es un hinchazón, que nos puede llevar a que se genere que esto, vamos a decirlo así, genere al final un efecto deleterio para el encéfalo. Muy bien. Pueden darse también cambios neurohormonales, ¿no?, donde se pueden secretar ciertas hormonas de manera anormal, como por ejemplo la hormona antidiurética, y esto puede generar alteración en el mecanismo hidroelectrolítico. Un concepto que hay que entender es la hipertensión intracraneal. Muy bien. La presión intracraneal se define como la capacidad que tiene el organismo de tener un equilibrio, ¿no?, de las estructuras que están conformando algo que se llama el contenedor, ¿no?, el contenedor, o lo que se llama el continente,
que es el hueso craneal, o sea, el cráneo, la bóveda craneal, y el contenido, que básicamente es el tejido encefálico, la sangre, con los vasos con la sangre y el líquido cefalorraquídeo que discurre. Entonces, tenemos que estos elementos que están dentro, el contenido, tienen que estar en una proporción normal y tienen que, todos de por sí tienen una presión con lo que se mueven. ¿Sí? Una presión con lo que se mueven y hacen sus funciones normales. Esta presión intracraneal en valores normales es de 15. Entonces, esta presión intracraneal básicamente es debe ser menor o igual a 15. Entonces, esto mantiene un equilibrio entre el cráneo, que es el continente, y todo su contenido. Básicamente el contenido, ya dije, son 3 estructuras que tienen que estar proporcionales y tienen que estar en total armonía, que es la masa encefálica, vamos a poner de ejemplo el cerebro, el contenido vascular, que son los vasos, y el líquido cefalorraquídeo. Cuando hay un traumatismo encefalocraneano, el más determinante, pregunta de examen, es el líquido cefalorraquídeo, porque es el que más se altera. Esos 3 componentes, la masa encefálica, el contenido vascular y el líquido cefalorraquídeo, tienen un mecanismo de compensación que establecen que deben tener una proporción normal, una armonía. Si es que uno aumenta, el otro disminuye. Si uno cambia su cantidad o cambia su volumen, los otros también se van a alterar. O sea, se altera uno, se alteran todos. Esto es el principio de la ley de Monro-Kelly. La ley de Monro-Kelly, pregunta de examen, dice que los 3 componentes, la masa encefálica, el contenido vascular y el líquido cefalorraquídeo, se van a alterar solamente con que uno de ellos se haga una variante. Con que solo uno de ellos varíe, ya se altera todo ese equilibrio de la ley de Monro-Kelly. Entonces nosotros sabemos que la presión intracraneal normal es menor o igual a 15. Pero tenemos que saber que la definición de hipertensión intracraneal básicamente es cuando supera los 20 a 22 milímetros de mercurio. Lo normal es de menor o igual a 15 milímetros de mercurio. Pero cuando supera los 20 a 22 milímetros de mercurio, asociado a cuadro clínico respectivo, eso se llama hipertensión intracraneal. ¿Y qué es hipertensión? Es cuando la presión del cráneo ha aumentado. ¿Y qué sucede cuando la presión del cráneo aumenta? Los tejidos nobles, como son el cerebro, ¿no? Básicamente va a comprimirse contra el hueso. Sabemos que el hueso del cráneo es duro y el tejido cerebral o cerebeloso encefálico es blando. Si ustedes agarran un tejido blando, noble, y lo comprimen contra un tejido duro, este tejido blando va a sufrir, se va a isquemizar, se va a, vamos a decirlo así, se va a, va a ser como si al comprimirse, ¿no? Se va a haber una presión tal, ¿no? Que va a ser como si fuera, como si se ahorcara, ¿no? Entonces vamos a hacer, eso es una compresión, va a hacer que este tejido al comprimirse tanto se muera, hay una isquemia. Y si el tejido cerebral muere, hay una isquemia, una muerte del tejido, va a repercutir en las funciones superiores más importantes, como es el lenguaje, el habla, la parte motora, sensitiva, sensorial, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente tienen que estar el tejido encefálico y los demás componentes que ya hablé, tienen que estar en una presión normal. Si no, ese tejido se va blando, se va a comprimir cuando aumenta la presión craneal, se va a comprimir, estrangular contra el hueso craneal que es duro. Entonces tenemos que tratar de mantener la presión intracraneal normal. Claro, ustedes preguntarán, ¿y qué pasa si lo normal es menor o igual a 15? Y la hipertensión intracraneal, o sea, la presión intracraneal aumentada es de 20 a 22, ¿qué pasa entre 15 a 20 milímetros de mercurio? Se da un mecanismo de compensación. Entonces, pregunta de examen, presión intracraneal elevada o hipertensión intracraneal se define como la presión intracraneal mayor o igual a 20 a 22 milímetros de mercurio. Muy bien. Y esa presión intracraneal depende de 2 cosas. De la presión de perfusión cerebral, que básicamente es la fuerza con la que llega la sangre dejando
oxígeno a los tejidos y la presión arterial media. Lo que estoy queriendo decir con esto es que la cantidad de sangre, de la presión que tenemos en los vasos, en nuestras arterias, ¿no? La presión arterial que tenemos todos, ¿no? Está relacionada con la presión de sangre con oxígeno efectivo para los tejidos que está en el cerebro. Entonces, la presión arterial tiene que ver con la presión que lleva la sangre efectiva para que se nutran los tejidos cerebrales. Entonces, básicamente, estos dos componentes tienen que ver con la presión intracraneal. ¿Ve? ¿Cuál es la mejor manera de medir la presión intracraneal? Pregunta de examen, con un monitor o sensor de presión intracraneal invasivo. Esa es la mejor forma de medir la presión intracraneal. Pero en nuestro medio generalmente no siempre lo tenemos por unas cuestiones logísticas administrativas, para lo cual usamos una alternativa que es el monitoreo clínico radiológico. Pero a decir verdad, si hablamos de la parte teórica, la mejor manera de medir la presión intracraneal es con el monitor o sensor PIC. ¿En qué momento, cuando ustedes tienen un traumatismo encéfalo-craneano, es que aumenta la presión intracraneal con más frecuencia? Es entre el segundo y tercer día, y posteriormente entre el noveno y 11º día. El pico más fuerte es entre el segundo y tercer día. Pregunta de examen. Ustedes recuerdan que cuando ustedes se golpean una parte de su cuerpo, vamos a decir una extremidad, y ustedes se hacen una equimosis grande, inflamatoria, lo que se llama lo que llamamos en sencillo, en términos sencillos lo voy a decir, un moretón, ¿sí? Si ustedes se preguntan en qué momento el moretón es más grande, ¿no? ¿En el primer día, en las pocas horas? No, es al segundo o tercer día. Entonces lo mismo pasa en el cerebro. Entre el segundo y tercer día es que la presión intracraneal es mayor. Por eso es que cuando hay una lesión que uno encuentra dentro del cerebro evidenciado en un estudio de neuroimagen, que ya lo vamos a ver, como la tomografía, ese es el momento donde uno tiene que tener más cautela, más cuidado. Eso explica por qué los pacientes que tienen sangrados los hospitalizamos y los observamos. ¿Por qué? Porque hay el problema de que entre el segundo y tercer día estas lesiones sean peores y puedan convertir un problema que no es quirúrgico, o sea que no es para operar, a otro que sí pueda ser para operar. ¿Cuánto es lo normal ideal para que nosotros tengamos una presión intracraneal, ¿no? De una presión arterial, ¿no? Una presión sistólica para que podamos llegar a una presión de perfusión cerebral ideal, o sea, una presión intracraneal ideal. Es que para que le llegue más sangre al cerebro, tenemos que tener idealmente una presión sistólica, ¿sí? La presión que nos medimos con el tensiómetro, que sea mayor a 90 milímetros de mercurio. Cuando la presión es baja, arterial, estoy hablando de la presión arterial periférica, o sea, la presión que nos tomamos todo en el brazo, es menor a 90 milímetros de mercurio, eso es malo para el cerebro. Eso se llama hipotensión. O sea, en general lo que quiero decirles es que la hipotensión arterial es mala para el cerebro, porque va a hacer que no le llegue una sangre con oxígeno necesario al tejido encefálico. Y ya dijimos que eso es malo por las razones ya mencionadas, ¿no? Entonces, hay que buscar que la presión sistólica sea mayor a 90 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque la presión sistólica es componente de la presión arterial media. Y ya dijimos que está en relación con la presión de perfusión cerebral y está en relación con la presión intracraneal. Asimismo, ya dije que la presión intracraneal debe ser idealmente menos de 20 a 22 milímetros de mercurio. Entonces, el monitor de presión intracraneal básicamente es la mejor forma de colocarlo. Por supuesto, tiene sus indicaciones. No es la única forma de medir la presión intracraneal, porque ya dije que lo más frecuente es el seguimiento clínico y la neuroimagen seriada, o sea, las tomografías con monitoreo seriado. Es lo que se usa en la mayoría de los establecimientos de salud, los hospitales. Tenemos otras como los Doppler transcraneal, que son ultrasonido, el catéter yugular, ¿no? Que básicamente es como una vía catéter venoso central que va a medir la presión, es un catéter especial, y los catéteres de microdiálisis, ¿no? Que son catéteres que van dentro del cerebro y básicamente ve el recambio de los metabolitos, es un mecanismo invasivo, y la oximetría, ¿no? Hay oximetría también desde el punto de vista invasivo cerebral, ¿no? Pero ya dije, lo que más se usa es el seguimiento clínico y por neuroimagen seriado radiológico, ¿no? Entonces, pero la parte teórica, pregunta de examen, es el monitor PIC, el sensor PIC, que básicamente
Se coloca luego de hacer con la asepsia antisepsia, con anestesia general, se abre el cuero cabelludo, ¿no? De la parte de la piel, celular subcutáneo, músculo hasta la parte de el cráneo, y luego ahí se perfora el cráneo como un trepanador, ¿no? Y luego allí se coloca, ¿no? Se perfora la dura madre y se coloca este catéter que va por dentro. Hay varios tipos de catéteres eh, de presión intracraneal, ¿no? Esto quiero mencionarlo porque eh, ya dijimos que cuando hay una hipertensión intracraneal, el líquido cefalorraquídeo es el más determinante, el más importante que tenemos que medir. Entonces, el mejor monitor PIC será el que va a los ventrículos. ¿Por qué? Porque ya dijimos por anatomía que los ventrículos es donde está el líquido cefalorraquídeo. Entonces, básicamente, esa es la forma de medir la presión intracraneal. ¿Cuáles son las consecuencias de la hipertensión intracraneal? La hiperemia, que es la congestión, el edema, que es la hinchazón, y la isquemia, que básicamente es cuando ya se cierra la circulación del tejido encefálico. El resultado final vamos a tener herniaciones. La herniación, recordemos, en medicina es un tejido que sale por donde no debe y comprime otro tejido. Ese es el fenómeno de herniación o hernia. Y tenemos en varias partes del organismo, ¿no? Sí, lo tenemos dentro de lo que es el tórax, el abdomen, la columna y también, por supuesto, dentro del encéfalo. El tejido encefálico, al hincharse, sale por donde no debe y comprime al tronco encefálico, por ejemplo. Entonces, cuando este comprime al tronco encefálico, básicamente ahí tenemos lo que se llama, eh, ahí tenemos lo que se llama eh, la herniación. Un momento, por favor. Ya, muy bien. Entonces vamos a hacer el enfoque clínico. Un momento, por favor. Ya. Bueno, el enfoque clínico, luego de haber entendido un poquito estas bases, ¿no? Es que lo que tenemos, cuando tenemos un traumatismo encefalocraniano, básicamente estamos hablando, ¿no? De un movimiento brusco de la cabeza o un impacto en la cabeza, un golpe en la cabeza. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuánto tiempo ha pasado de ese golpe en la cabeza, vamos a decirlo en términos sencillos. ¿Cuál es la forma e intensidad del impacto, ¿no? El tiempo determina, a más tiempo ha pasado, ¿no? Y la lesión es más grave, más riesgo hay de que haya algún problema, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo.
Ya, muy bien. Entonces, básicamente es eso. Eh, la forma e intensidad del impacto o movimiento es importante. Eh, hay traumatismo encefalocraniano de alto impacto y de bajo impacto, ¿no? ¿Cuáles son de alto impacto? ¿No? Si tenemos eh, una caída mayor de altura mayor o igual a 2 metros, es de alto impacto. Si tenemos que una persona ha sido, vamos a hacer de cuenta que la causa ha sido por golpes. Si la persona ha sido golpeada, ¿no? Con, con puño, con patadas, ¿no? O ha sido golpeada con un objeto contundente, o ha sido golpeada entre más de una persona, esto se llama de alto impacto. Y cuando una persona, si la causa ha sido accidente de tránsito, que ya dije lo más frecuente, ha sufrido algún atropello, o el vehículo donde estaba ha quedado destruido, o no usaba cinturón de seguridad, esto se llama mecanismo de alto impacto. Entonces los mecanismos de alto impacto son los que nos van a dar una mayor sospecha clínica que puede haber un problema grave dentro del encéfalo. Muy bien, ya está. Entonces hay que diferenciar lo que es alto impacto. Si ha habido pérdida de conciencia, esto también es un mal indicador, porque probablemente nos ha indicado que puede haber un daño encefálico. Una amnesia, ¿no? Un olvido posterior de lo que ha pasado a el traumatismo encefalocraniano, a un TEC, también es un signo que nos tiene que llamar la atención. Si hay dolor de cabeza, vómitos y visión borrosa, que es la triada característica de la hipertensión intracraneal, esto también debe llamarnos la atención. La ingesta, cuando hablamos de hipertensión intracraneal, el cuadro clínico más frecuente es la triada de dolor de cabeza, o sea, cefalea, vómitos y visión borrosa. Visión borrosa, básicamente lo que hace es ser la, la consecuencia, básicamente, de algo bien establecido, que es el edema de la papila. ¿De qué papila? Del nervio óptico. Dijimos que al comprimirse el encéfalo, ¿no? Al final de usarse los mecanismos de herniaciones, puede comprimirse los nervios craneales, el tronco encefálico, mejor dicho, puede, o sea, el cerebro, ¿no? Puede comprimirse contra el tronco encefálico, generar las herniaciones. Entonces estas herniaciones, ¿no? Del encéfalo, ¿no? Va a comprimir, ya dijimos que en el tronco encefálico están los nervios craneales. Pueden comprimir los nervios craneales, como por ejemplo el segundo nervio craneal. Y esto generarnos edema de papila del segundo nervio craneal, lo cual se va a manifestar como visión borrosa. Entonces, dolor de cabeza, vómitos y visión borrosa es la triada característica de hipertensión intracraneal. Ingesta de fármacos o sustancias también puede ser un indicativo de este problema. Hay comorbilidades neurológicas, neuropsiquiátricas primarias o secundarias que pueden condicionar también que sean signos que debemos hacernos dar más alarma. Por ejemplo, un paciente que tiene esquizofrenia o que tenga Alzheimer definitivamente no va a ser igual a un paciente que no lo tiene, porque ya hay un daño cognitivo que nos puede hacer subestimar el impacto del golpe. La ingesta de fármacos o sustancias básicamente habla de, puede ser de fármacos como ansiolíticos, sedantes, ¿no? Medicamentos para dormir, etcétera, ¿no? O hipnóticos, o también fármacos psiquiátricos como neurolépticos, etcétera, o fármacos que induzcan al sueño, como son bastantes, ¿no? Incluso relajantes musculares. Y lo más frecuente que vamos a ver son ingesta de alcohol o sustancias, ¿no? Esto es lo que se puede ver bastante en las emergencias. Entonces, estos signos, estos pautas importantes de la anamnesis, de nuestra historia clínica que hacemos como médicos, es importante en todo traumatismo encefalocraniano, porque nos va a permitir más o menos darnos una idea de qué cosa ha pasado, qué tanto es el daño del impacto. Muy bien. Me olvidaba. Cuando hay crisis convulsivas, eso se explica por sí solo, ¿no? Son, básicamente, esto nos debe hacer llamar la atención de que puede haber algo grave en el paciente. ¿Bien? Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando el paciente tiene un golpe en la cabeza y empieza a convulsionar. Eso tiene que ser un signo de alarma.
En la clínica tenemos básicamente lo que vamos a tener la parte local, que es en la cabeza, la parte neurológica, los signos de fractura de base de cráneo y las lesiones asociadas a otros órganos y otros. En los signos locales vamos a tener dolor, molestia en la región de la cabeza propio del impacto, o sea, el dolor del propio golpe prácticamente, las contusiones, ¿no? Las contusiones o las heridas y los aumentos de volumen o las depresiones. ¿En qué? En el cuero cabelludo. Luego tenemos la parte neurológica, que es el examen clínico que tenemos que ver. El estado de conciencia, ¿no? Que básicamente tiene 4 elementos, ¿no? El paciente que está confuso, el paciente que está somnoliento, el paciente que está en estupor y el paciente que está en coma. Muy bien. El paciente confuso está alterada su percepción de la realidad. El paciente somnoliento es el que se queda dormido y básicamente responde al llamado, ¿no? El paciente estuporoso es el que está dormido, pero responde solo a los estímulos olorosos. Y el paciente en coma es el que no responde ni al estímulo oloroso. Es la mejor manera de diferenciar estos 4. La escala de coma de Glasgow es una escala que se usó inicialmente en los traumatismos encefalocranianos, pero usualmente se usa en medicina para muchas cosas, que tiene 3 parámetros principales de los cuales ya voy a hablar, ¿no? La parte visual, ¿no? La apertura ocular, mejor dicho, la apertura ocular, la parte verbal y la parte motora. Muy bien. Entonces, vamos a ver después un poco de lo que es esta escala de coma de Glasgow, que es importantísimo en los traumatismos encefalocranianos. La parte motora tiene que ver con la movilidad de los brazos y las piernas, la fuerza, ¿no? Y la parte sensitiva. Hay signos meningios como por ejemplo la rigidez de nuca. Recordemos que hemos visto capas de la meninge. Imagínense que dentro de una de las capas de la meninge, como por ejemplo la parte de la aracnoidea, la cavidad aracnoidea, ya la vimos, se llene, donde pasa el líquido cefalorraquídeo, se llene de sangre. Esta sangre va a irritarse y va a generar una inflamación de la meninge. Esto nos va a dar signos meningios como la rigidez de nuca. Luego tenemos la triada de hipertensión intracraneal, de la cual ya hablamos: dolor de cabeza, vómito y visión borrosa. Y luego tenemos la triada de Cushing, que básicamente es cuando ya se consolidó de manera tardía la hipertensión intracraneal. Esta triada de Cushing, también llamada triada de la hipertensión intracraneal tardía, la otra es la temprana, esta es la tardía. La triada de Cushing tiene 3 componentes, que esto ya es cuando ya hay un daño mucho mayor: la hipertensión arterial, la bradicardia y la ventilación anormal. Es la triada de Cushing. ¿Se acuerdan cuando les dije que el tronco encefálico controlaba la presión arterial, controlaba la frecuencia cardíaca y controlaba la respiración? Bueno, si ese tronco ya se está comprimiendo, vamos a tener probablemente esta triada de Cushing. Entonces, si ya se está comprimiendo el tronco encefálico, que es la estructura más vital que ya les dije, probablemente ya tenemos ya algún daño mayor. Los reflejos de tronco, que también tienen que ver con el tronco encefálico, está básicamente entre ellos los de las pupilas, mediada por el tercer nervio craneal, sobre todo cuando hay una midriasis, o sea, nos irrita, genera una midriasis, que es básicamente cuando se dilata una pupila a diferencia de la otra y nos genera una anisocoria, una pupila dilatada. D de midriasis con D de dilatación de la pupila, y básicamente nos indica una afectación del tercer nervio craneal. Luego tenemos el corneal, que es el quinto nervio craneal, el nauseoso del vómito o los ojos de muñeca. Muy bien. Básicamente los ojos de muñeca es cuando a un paciente giramos la cabeza hacia un lado, y en paciente en coma, lógicamente, ¿no? Y vemos que básicamente los ojos van en el sentido contrario a la dirección que ustedes giran la cabeza. Si ustedes ven ese reflejo, probablemente ahí quiere decir que hay una alteración, ¿no? Básicamente de lo que hay en la compresión del tronco encefálico. No se olviden que el tercer nervio craneal de las pupilas, volviendo a lo del tercer nervio craneal, sale el tronco encefálico. De ahí a que su compresión nos puede dar una dilatación de esta y la midriasis. Y los signos de fractura de base de cráneo, tenemos lo que es la equimosis periorbitaria, lo que llamamos los ojos de mapache, como tenemos aquí, o nos puede indicar fractura del piso anterior de la base de cráneo, pérdida de líquido, que puede ser sangre o líquido cefalorraquídeo, que puede salir por el oído, ¿no?
En este caso nos puede indicar fractura del piso medio de la base de cráneo. Y la equimosis retroauricular o retromastoidea, que básicamente nos habla de... nos puede indicar fractura del piso posterior o medio de la base de cráneo. Esto se llama el signo de Battle. ¿Muy bien? Entonces son algunos signos semiológicos que nosotros podemos evidenciar. Puede salir también sangre por la nariz. No necesariamente por donde sale el líquido es cerca a donde está el golpe, la lesión cerebral. A veces la lesión cerebral puede estar en la parte posterior y el líquido sale por la parte anterior, o sea, la nariz. A veces puede estar el problema en la parte cerebral del hemisferio izquierdo, pero el líquido sale por el lado de la oreja derecha. Entonces no siempre hay una proporción porque las cavidades por donde puede generarse tienen trayectos, ¿no?, erráticos. Podemos tener lesiones en otros órganos. Claro, si se golpea la cabeza también se puede golpear la columna, también el abdomen, las extremidades, tórax, pelvis, etc. Esto ya entra dentro del espectro de los policontusos o los politraumatizados, que esto ya lo han visto probablemente en las clases correspondientes. Y luego tenemos otros como mareo, ansiedad, insomnio. Hablamos de la escala de coma de Glasgow. Esta es una forma rápida de poder determinar cómo se encuentra el paciente, ¿no? Es parte de los reportes de guardia y idealmente todo en general debería saberlo. Tiene 3 esferas y cada una tiene sus puntajes máximos, mínimos y máximos. El mínimo siempre es 1 de cada esfera, son 3 esferas, ya lo dije, y el máximo depende de cada esfera. En el ocular el máximo es 4, en el verbal el máximo es 5 y en el motor el máximo es 6. Muy bien. Si sumamos las 3 esferas, debe ser un rango que va entre 3 a 15 puntos. Muy bien. Entonces, en el ocular tenemos que de mayor a menor, el puntaje 4 es un paciente que abre los ojos de manera espontánea. El 3 es un paciente que abre los ojos al llamado. El 2 es un paciente que lo abre al dolor y el 1 es que no los abre. En el verbal, el 5 es un paciente orientado. El 4 es un paciente desorientado, el 3 es palabras inapropiadas, el 2 es ruidos incomprensibles y el 1 es que no hay respuesta. La diferencia entre el 4 y el 3 básicamente pasa por el contexto. La comunicación a veces tiene el contenido y el contexto, ¿no? El contenido básicamente es... imagínense que yo les dijera, acá yo señalo este número y yo les preguntara, ¿qué número es este? Que estoy señalando con el puntero. Que es el 5, estoy señalando el 5. Y ustedes me dicen, es 5. Allá. Pero si yo le digo, ¿qué número es este? ¿No? O sea, ese es un problema, es un tema de contenido. Ustedes saben que les estoy preguntando por un número y saben que les estoy diciendo qué número es el que está acá. Pero si yo le preguntara, ¿cuál es el número? Y ustedes me dijeran, mandarina, entonces me están hablando algo que no tiene nada que ver con el contexto de los números. Entonces, básicamente, eso es estar fuera de contexto. Y a eso se refiere estar desorientado. Es mejor al menos estar en el contexto, pero no en el contenido, a que no estés en el contenido, ni tampoco en el contexto. Es la mejor manera de explicarlo. En la parte motora tenemos que el 6 es el que obedece comandos, órdenes, el 5 es el que localiza el dolor, el 4 es el que intenta localizar el dolor, el 3 es una flexión anormal, lo que se llama decorticación. El 2 es una extensión anormal, que se llama descerebración. Y el 1 es cuando no hay respuesta. Una mnemotecnia que se les explica siempre a los alumnos, yo siempre les explico eso rápida para acordarnos los puntajes máximos de la escala de coma de Glasgow, es la mnemotecnia OBM 456. Que nos indica que el ocular lo vamos a asociar con el 4, el verbal con el 5 y el motor con el 6. OBM 456. Entonces es la escala de coma de Glasgow, ¿no? Pregunta de examen. Hay muchas clasificaciones, ¿sí? Hay desde el punto de vista de la escala de coma de Glasgow, que puede ser leve entre 15 y 14, moderado 13 a 9 y severo o grave entre menor o igual a 8. Luego tenemos el de la invasión, que es si es abierto o cerrado, ya lo mencioné esto al inicio. La complicación, que es una forma rápida también de hacerlo, muy usado en los hospitales, que decimos que es no complicado cuando la lesión es del
encima del hueso craneal, o sea, el cuero cabelludo, ahí hablamos de no complicado. Cuando la lesión está del hueso craneal hacia abajo, o sea, el espacio epidural, la dura madre, subdural, la parte aracnoidea, la pía madre, el cerebro, ahí estamos hablando de complicado. O sea, desde el hueso hacia adentro. Por eso les hablé al inicio de las capas de la cabeza, para que ustedes puedan básicamente asociar esto. Y la clasificación teórica más, probablemente la más importante, es por riesgo. No confundir riesgo con la escala, con la clasificación por escala de Glasgow. Cuando hablamos de riesgo, hay de tres tipos: riesgo leve, riesgo moderado y riesgo severo o grave. Estamos hablando de riesgo. El riesgo leve es un dolor de cabeza leve asociado a un mareo y puede haber alguna herida o hematoma en el cuero cabelludo. El riesgo moderado es un dolor de cabeza severo, un dolor de cabeza muy fuerte que está en aumento y se asocia a vómito. Puede haber convulsiones, confusión, pérdida de conocimiento mayor a unos 5 minutos, amnesia, salida del líquido, alteración del comportamiento, hematomas, que ya los hablé, orbitario, que es el síndrome Apache, o retromastoideo, enfermedad crónica psiquiátrica o neurológica, desorden de la hemostasia, coagulación, sospecha de ingesta de fármacos, que sea un paciente menor de 2 años, o sea, los bebés, herida y o hematoma de cuero cabelludo que va en aumento. Y finalmente tenemos los de riesgo severo grave, que es el estupor o coma, el déficit motor, deterioro neurológico, fluctuación del estado de conciencia, fractura craneal deprimida, perforación craneal profunda abierta, son signos de riesgo severo. Vamos a analizar uno por uno, miren, porque yo sé que esto es difícil a veces de asociar, ¿no? ¿Cuál será definitivamente lo cual debe llamarnos la atención como algo muy malo o grave, como dice su nombre? Es un paciente que esté en coma, un paciente que esté estuporoso, que no mueva bien el brazo, déficit motor, que tenga un deterioro neurológico, que haya una fractura, que usted le palpe la cabeza y la mano se le hunda hasta adentro, o que usted vea una perforación con incluso salida de tejido encefálico. Esos son los signos más severos y nos deben llamar la atención. Entonces es importante esta clasificación de riesgo, leve, moderado y severo, porque con esto vamos a poder asociar cuándo solicitar los exámenes. Básicamente, algo que quiero agregar es que la parte del cráneo es más sólida, más dura en la parte del hueso frontal. Ahí es más sólido el tejido craneal. Y todo lo que no está en la parte frontal es un hueso que es más frágil. Bueno, ¿qué exámenes auxiliares tenemos más frecuentes en neuroimagen? La radiografía y la tomografía. Eso es lo más frecuente que vamos a tener. La radiografía es el examen, en general, como casi todas las cosas, ¿no? Casi todas las patologías, es el examen menos costoso, el más accesible y el más rápido. Muy bien. En riesgo leve, vamos a pedir radiografía de cráneo. Muy bien. Cuando riesgo leve, si hay una, o sea, mínimo, mejor dicho, mínimo en riesgo leve. O sea, en un paciente que no tiene opción, podemos pedir una radiografía. Si hay una caída, ¿cuándo debemos pedir sí o sí una radiografía? Cuando hay un riesgo leve. Si hay una caída mayor o igual a 2 metros de altura, un hematoma en cuero cabelludo no frontal, esos son signos de que mínimo el paciente debe tener su radiografía de cráneo. Ustedes dirán, ¿por qué un hematoma no frontal? Porque ya dijimos que todo lo que no es frontal es un hueso más frágil. ¿Cuándo vamos a pedir tomografía? ¿Sí? Sus siglas son tomografía espiral multicorte. Vamos a decirle el TEM. Vamos a pedirla así en nuestra orden: tomografía cerebral sin contraste con ventana ósea. Este es el examen más detallado porque nos permite detectar los problemas agudos, que son los más graves y los que más deben dedicar nuestra atención. Vamos a pedirlo esto cuando tengan el riesgo moderado o severo. La tomografía básicamente tiene una ventana ósea, que estoy señalando, y una ventana parenquimal donde se ven los tejidos nobles del encéfalo. O sea, el cerebro, cerebelo, tronco, etc. Tiene incidencias axiales o transversas, coronales o anteroposteriores, y sagitales o laterales o de perfil. Muy bien. La radiografía también tiene una incidencia, pero tiene menos, que son de frente y de perfil. Muy bien.
En una tomografía es el examen de neuroimagen que tenemos que identificar con más frecuencia. Los espacios aracnoideos o subaracnoideos, ya les dije que configuran las cisternas. Y dijimos que están entre los surcos y cisuras, alrededor del tronco, ¿no? Entonces tenemos que ver que en la tomografía el líquido cefalorraquídeo suele verse de color hipodenso o negro, vamos a decir en términos sencillos, color negro, ¿no? Hipodenso. Entonces, esto se ve donde está hipodenso generalmente el líquido cefalorraquídeo. Entonces, miren cómo alrededor de esos surcos y cisuras y giros cerebrales, ¿no? Circunvoluciones, ahí se ve el líquido cefalorraquídeo. Esos son las cisternas. Miren cómo se ve como una especie de imagen, como si fuera agusanada, ¿no? Como un gusano, ¿no? Así se debe ver unas cisternas libres, ¿no? Alrededor de las circunvoluciones, ¿no? Dijimos que también hay alrededor del tronco encefálico, ya lo vamos a ver más abajo. Miren cómo está de color negro también, ¿no? Alrededor del tronco encefálico. Entonces las cisternas están en todas partes. Miren, acá también tenemos otra cisterna, ¿no? Entonces deben ver ustedes cómo el parénquima se ve con estas contorsiones. Si ustedes ven estas contorsiones conservadas, quiere decir que probablemente este paciente está todo normal dentro de la célula. Miren cómo también podemos ver en esta tomografía axial lo que es los ventrículos, ¿sí? Donde se produce y discurre el líquido cefalorraquídeo. Los ventrículos tienen varias partes, las astas anteriores, posteriores y laterales, que no se suelen ver en la tomografía. Eso es lo normal, que no se suele ver estas de acá, las astas laterales o temporales también se llaman. Entonces los ventrículos laterales tienen tres tipos de astas. Usualmente ustedes van a ver las astas anteriores y las posteriores. Y están divididas por una estructura en la mitad que se llama, es como un tabique, que se llama el septum pellucidum. ¿De acuerdo? Entonces, este septum pellucidum, que es esto que estoy señalando, si ustedes trazan una imagen imaginaria que va desde la parte anterior del cráneo hasta la parte posterior, recuerden que es una imagen axial o transversa, esa línea justo en la mitad de los dos hemisferios debe caer exactamente por el septum pellucidum. Si esto es así, estamos hablando de un fenómeno que se llama la línea media. La línea media, si coincide con el septum pellucidum, es una línea media conservada. Si el septum pellucidum está hacia un costado, ¿sí? Los ventrículos hacia un costado, eso es una línea media alterada, desviada. Muy bien. Básicamente es eso. Un momento, por favor.
Bueno, entonces, disculpen. Algo también que tienen que ver ustedes son los ventrículos, que ya les dije, ¿no? Entonces, los ventrículos laterales son el ventrículo 1 y 2. También existe el ventrículo número 3, que es el que estoy señalando acá. Y hay un ventrículo 4, que básicamente este ventrículo 4 está en asociación al cerebelo y el tronco encefálico. Noten cómo el cerebelo, lo que estoy señalando acá, disculpen, el cerebelo y el tronco encefálico básicamente están en relación con el cuarto ventrículo. Quiero que vean esta imagen que es el tronco encefálico. Ese tronco encefálico es como una especie de una isla, ¿sí? Acá lo vamos a ver mejor, una isla. Imaginen una isla que debe estar rodeada de agua. Esta agua es de color negro. Esto es líquido cefalorraquídeo. Dijimos que el líquido cefalorraquídeo discurre por la cisterna aracnoidea y configura las cisternas. Esta cisterna que está alrededor del tronco, alrededor de esta isla que señalo acá, esto se llama las cisternas basales de la base, porque justo en la base está el tronco encefálico, por eso se llama cisterna de la base. Entonces, tiene que verse así, como una isla con agua alrededor, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta para mostrarle cómo es la parte patológica. Yo les estoy mostrando la parte normal, me va a dar la parte patológica. Entonces, surcos y cisuras visibles, como gusano, ¿sí? Así lo ven acá. La línea media que coincida con la línea imaginaria en el septum pelúcido. Los ventrículos que deben verse así, afilados, así, sí, afinados, así se deben ver los ventrículos, los laterales, el tercero y el cuarto ventrículo. Y otra cosa que tienen que mirar es que las partes más estrechas del encéfalo son las que están en asociación, como es la fosa posterior, donde está el cerebelo, el tronco encefálico. Muy bien. Y otra cosa que ustedes tienen que ver que hay unas fosas temporales. Y ahí es donde está el cerebro en su parte más inferior, que son los temporales. Noten cómo esta parte de la base es más angosta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Noten cómo estas partes de la parte de la base del cerebro, la parte más inferior, o sea, está justo cerca al tronco encefálico. ¿Y esto por qué? Porque ya les hablé que habían herniaciones. Y estas son las áreas que comprimen a esto que es el tronco encefálico. Y van a hacer que se borre las cisternas de la base, que se vean borradas. Entonces, esas son las estructuras más importantes que vemos en la parte radiológica. Otra cosa que tienen que ver es que conforme el humano adquiere más edad, ¿no? Generalmente el humano tiene el cráneo del mismo tamaño toda su vida, ¿no? Toda su vida, mejor dicho, desde que es adulto, el cráneo se mantiene del mismo tamaño o similar tamaño casi toda la vida. Pero el cerebro, el parénquima cerebral, el cerebro sí disminuye de tamaño, ¿sí? El cerebro sí va bajando de volumen. Entonces, conforme a los pacientes tienen más edad cronológica, como los adultos mayores, o los pacientes que tienen problemas cognitivos, o algunos casos de constitucional, o sea que algunas personas son así, por así decirlo. Entonces, sobre todo los adultos mayores, va a ver que el cerebro es más pequeño y miren cómo se ven amplios los surcos y cisuras, ¿sí? Amplios, ¿ves? ¿Por qué? Porque el cráneo es del mismo tamaño, el hueso del mismo tamaño, pero el cerebro se hace más chiquito. Eso hace que haya un espacio que aumenta. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, porque esto puede ser un potencial acumulador de colecciones. ¿Qué colecciones? Por ejemplo, los sangrados. Muy bien. Pero da la ventaja de que si se acumula alguna colección, como hay más espacio, va a tomar más tiempo en hacer una compresión encefálica. Ya lo vamos a ver porque es importante esto. Entonces es el factor de la hipotrofia cerebral, que lo tienen conforme todos avanzamos en edad cronológica, nos hacemos mayores en edad, más hipotrófico se hace el cerebro. Pero el cráneo sigue siendo el mismo tamaño. Otros cambios que se pueden dar son alteraciones hormonales, como la hormona antidiurética, alteraciones de neurotransmisores y sobre todo del medio interno, como es la alteración del sodio, el potasio, la osmolaridad. Puede haber alteraciones, ¿no?, de metabólico-energéticos, alteraciones en la temperatura, en el patrón ventilatorio y en la parte de presión arterial y la frecuencia cardíaca. Todo esto se puede alterar.
¿Qué otras lesiones asociadas puedan haber por la vecindad del cráneo? Traumatismo del ojo, donde puede hacer que el paciente pierda la vista, ¿no? Sobre todo si hay lesiones de desprendimiento de la retina o fracturas de la órbita también pueden haber. Pueden haber traumatismos nasales con desviación o fractura del tabique. Traumatismo auditivo, sí, porque el impacto del golpe genera un traumatismo auditivo, aunque ustedes no lo crean. Y el paciente puede quedar con una sordera por lesión timpánica después de un golpe en la cabeza. También puede pasar esto por la cantidad de sangre que se acumula y sale por esta área. Y los traumatismos maxilofaciales que nos pueden dar lesiones en las mandíbulas, maxilares, como las fracturas del Lefort. Oculares deben ser evaluadas por oftalmólogo. Nasales deben ser evaluadas por el cirujano plástico o el otorrinolaringólogo en el caso del traumatismo auditivo también. Y los maxilofaciales por el cirujano de cabeza y cuello. Vamos a hablar del manejo inicial de traumatismo encefalocraneano en pacientes que no pueden caminar. Hay dos tipos de pacientes, los que caminan y los que no caminan. Vamos a hablar primero de los que caminan, para hacerlo más práctico. El paciente que camina, o sea, el que puede estar deambulando, o que por lo menos puede estar parado en bipedestación, hay que hacer una inspección, una buena historia clínica con anamnesis, antecedentes y examen físico. El paciente tiene que estar en reposo absoluto, hay que manejar sus funciones vitales y debemos darle analgesia y AINES con paracetamol y observación cuando hablamos primero del traumatismo encefalocraneano, donde un paciente que está caminando y tiene características de ser, ¿qué cosa? Leve. Muy bien, leve. Pero hay pacientes que no pueden caminar. Muy bien, que no pueden caminar. Entonces los que no pueden caminar van a tener, probablemente van a llegar inconscientes, van a llegar con múltiples órganos afectados y van a llegar al contexto de policontusos o politraumatizados. ¿Qué se debe hacer en un paciente policontuso o politraumatizado? Aplicar el buen y viejo ABCDE, que es la vía aérea, la ventilación, la circulación, el déficit y la exposición. Puede haber paciente en reposo, camilla, y una valoración clínica de signos vitales, como es el estado neurológico y las lesiones visibles, y ver si hay lesiones adicionales en otras partes del cuerpo, como la columna. Entonces, el ABCDE, no se olviden, con un paciente que está en reposo inmovilizado, es lo importante de un manejo de un paciente que no puede caminar y llega en el contexto de un policontuso politraumatizado, ¿no? Para ser evaluado. Cuando hablo del déficit, por cierto, haciendo un paréntesis, estamos hablando de déficit neurológico. Ojo, a eso me refiero. Que no tenga fuerza para mover el brazo, la pierna, etc. Las lesiones extracraneales básicamente tienen ustedes de lesiones de heridas de cuero cabelludo y los hematomas, ¿no? Los hematomas hay de varios tipos. Pero los que tienen mayor riesgo son los que no son en la región frontal, porque los que no están ahí son hueso más frágil. Pueden ser signos de algo peor. Si no son esos, no hay mayor riesgo. ¿Cuál es el manejo de estos? Manejo conservador y suelen remitir aproximadamente en un mes. Muy bien. Las heridas de cuero cabelludo, básicamente su manejo es lavado, limpieza, curación, sutura y antibióticos, y si se requiere, con retiro de puntos diferidos. En el traumatismo encefalocraneal tenemos lo que es la concusión o conmoción cerebral. Concusión con C de casa. Básicamente es como si el cerebro, alguien hubiera apagado la energía y el cerebro se hubiera apagado totalmente, ¿no? Entonces, básicamente es de manera transitoria. Es un golpe en la cabeza con pérdida de conciencia o amnesia, donde luego el paciente se recupera su estado neurológico, o sea, pierde la conciencia, luego recupera la conciencia, y si ustedes le hacen una tomografía no van a encontrar ningún problema. Eso se llama, doctores, concusión o conmoción cerebral. Recuerden, concusión con C, porque también hay otro diferente, que ya les voy a decir.
¿Cuál es el manejo en estos casos? ¿No? De no haber intercurrencias, es alta del paciente, ¿no? Si en la tomografía ven que todo está bien, alta del paciente. En un traumatismo encefalocraniano, ya hemos visto, de los que vamos a hacer de los de riesgo, ya hemos hablado de los riesgos. Del riesgo leve, el manejo es observación de 6 a 8 horas de acuerdo a criterio y en caso corresponda radiografía de cráneo y analgesia. Muy bien. Ya hemos hablado del riesgo leve, de qué se trata. Si el paciente persiste con dolor de cabeza, vómitos repetitivos, en caso requiera hay que hidratarlo, darle analgésicos y antieméticos para que no siga vomitando. Cuando el paciente vomita puede perder electrolitos. El electrolito más importante para el cerebro, pregunta de examen, es el sodio. Cuando el sodio está alterado, eso es malo para el cerebro, o sea, para el tejido nervioso y las funciones superiores. Entonces, si el sodio está muy alto, va a ser malo. Pero, ¿cuál es el peor elemento dentro del traumatismo encefalocraniano? Estoy diciendo, lo más frecuente y lo más deleterio, lo más perjudicial, es el sodio bajo o lo que llamamos hiponatremia. Porque cuando hay hiponatremia, es un factor de riesgo para edema cerebral. Mientras más bajo es el sodio, más es la hinchazón cerebral. Entonces es importante que detectemos si el sodio está alterado. Cuando haya sodio bajo en sus pacientes, ustedes deben parar las alarmas porque probablemente tiene más riesgo de generarse una hinchazón cerebral. Y puede hacer que esto condicione que un paciente no es quirúrgico en uno que sí lo sea. Se da el alta si el paciente está en Glasgow 15, no hay déficit neurológico, y luego de un periodo de observación no hay signos de alarma, ¿no? Y no requiera manejo de otras lesiones más graves. El traumatismo encefalocraniano hemos visto el leve, riesgo leve, ahora vamos a ver el de riesgo moderado. El riesgo moderado ya estamos hablando de algo más que nos puede generar más preocupación. Es un paciente que debe estar hospitalizado. Y si no hay condiciones hay que transferirlo. Recuerde que no siempre uno va a poder trabajar en un lugar, establecimiento a nivel 3, que son los hospitales, 3-1, que son la mayoría de los hospitales, que tienen casi la gran mayoría de especialidades, y a veces van a estar en algún establecimiento de una complejidad de menor número, ¿no? Entonces, ahí que hay que hacer transferir al paciente. Muy bien. Ya hemos hablado de cómo es el riesgo moderado. ¿Qué medidas hay que hacer en este caso? La cabecera entre 30 y 45 grados de la cama para que haya un mejor retorno venoso. Hay que ver las funciones vitales, una buena ventilación, oxigenación, y hay que dar una hidratación, ¿no? Con cristaloides, cloruro de sodio para mantener una presión. Al paciente le ponemos una vía y lo hidratamos con cloruro para mantener una presión normal y evitar la hipotensión. ¿Se acuerdan que les dije que la hipotensión era mala? Pues por eso le ponemos una vía a estos pacientes cuando están en riesgo moderado. ¿Para qué? Para que la presión no caiga y le llegue una buena cantidad de presión con oxígeno que puedan nutrir los tejidos del cerebro. No se debe dar corticoides ni dextrosa en la fase aguda. No se da corticoides ni dextrosa en la fase aguda. Hay que ver si el paciente está con el sodio bajo, hay que reponer este electrolito y los necesarios. ¿Bien? Si hay una convulsión, hay que dar antiepilépticos, ¿sí? Como la fenitoína, ¿no? O los benzodiazepínicos, ¿no? De vía endovenosa. Hay que dar analgesia, hay que dar antiulcerosos, ¿no? La analgesia pueden ser AINE, los antiulcerosos, como son el omeprazol, la ranitidina, porque puede hacer el paciente una úlcera de Cushing, que básicamente son microperforaciones múltiples del tejido gástrico, que nos da una hemorragia digestiva alta que puede afectar al paciente e incluso causarle la muerte. Esto se ve en los pacientes que tienen estos estrés masivo por traumatismo encefalocraniano u otros problemas que postren al paciente, ¿no? Que lo tengan postrado, ¿no? Hay que hacer monitoreo neurológico y sí o sí en riesgo moderado, ya les dije, tomografía cerebral. Puede requerirse la farmacoterapia, como son cuando hay hinchazón, edema cerebral que se evidencie, usar el mannitol o la solución hipertónica.
¿Cuál es mejor? Es controversial. Hay un leve tendencia hacia la solución hipertónica, ¿no? Que básicamente es una solución rica en sodio, ¿no? Que va hacia la parte venosa. Ya hablamos de los antiepilépticos que se usan básicamente, usualmente cuando hay convulsión, ¿no? Ahora vamos a hablar del TEC de riesgo severo, ¿no? Lo que es el TEC severo. Ahí estamos hablando de palabras mayores. Estos pacientes con TEC severo, de riesgo severo, no hay duda. Tienen que estar en una unidad de cuidados críticos, como es la unidad de cuidados intensivos. Paciente con TEC de riesgo severo, interconsulta a la UCI, tiene que ir a la UCI o a cuidados críticos del paciente. Tomografía cerebral al inicio y las veces necesarias. Más de una tomografía por lo menos. 2 o más tomografías debe tener. Seriadas, ¿no? En espacios, ¿no? En espacios de tiempo. Tiene que haber un monitoreo de hipertensión intracraneal, intubación y ventilación mecánica para que el paciente pueda ventilar bien, reposo absoluto, osmoterapia, hidratación, vasopresores si requiere, funciones vitales óptimas y si corresponde intervención neuroquirúrgica. Antes de esto hay que ver las medidas de primera línea y si fallan las de segunda línea. ¿Cuándo se llama una hipertensión intracraneal refractaria? O sea que no responde a nada. Cuando la presión intracraneal es mayor a 20 minutos de mercurio y no responde, ¿no? A las medidas de primera línea terapéutica. Muy bien. ¿Cuáles son las medidas de primera línea? La hiperventilación, la osmoterapia, la sedación y la evacuación de LCR. Muy bien. Y las medidas de segunda línea es la hiperventilación moderada, la hipotermia, el coma barbitúrico y la canectomía descompresiva. ¿Qué es una medida de primera línea? Vamos a mencionarlo en términos sencillos. Una cosa que tienen ustedes que saber es que cuando el cerebro está en estrés, se producen, ya dijimos, un proceso inflamatorio, radicales libres, y se produce más CO2. El CO2, o dióxido de carbono, hace que los vasos del cerebro se dilaten, o sea, se hinchan. Si se hincha un vaso, va a ocupar más espacio. Multiplíquenlo por todos los pequeños microvasos del cerebro y van a tener tremenda hinchazón cerebral. Entonces, ¿cómo barremos el CO2? Lo disminuimos con el oxígeno. ¿Y qué hacemos para esto? Hiperventilar al paciente con un objetivo no tan alto, ¿no? Lo que se llama hiperventilación leve. O sea que hay que hacer oxigenar al paciente para que barre el CO2. Esa es la hiperventilación leve. Osmoterapia, ya dijimos, dar manitol o solución hipertónica. ¿Para qué? Para que baje el edema cerebral. La sedación, básicamente porque el cerebro dormido metaboliza menos. Y si metaboliza menos, tiene menos probabilidad de hincharse. Entonces, sedar, dormir al paciente, hace que el cerebro trabaje menos y se hinche menos. Y evacuación del líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Porque dijimos que es uno de los componentes, sobre todo el más importante, que se cambia en una hipertensión intracraneal. ¿Y cuándo hay hipertensión intracraneal? En los traumatismos cefalocraneales. La media de segunda línea es una hiperventilación moderada, que básicamente es como la leve, pero con un objetivo distinto, un poquito más extremo. La hipotermia, el cerebro, el paciente que tiene más temperatura, metaboliza más. Y si metaboliza más ese cerebro, se va a hinchar más hipertensión intracraneal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bajarle la temperatura para que metabolice menos y se hinche menos. El coma barbitúrico, que básicamente es sedarlo, pero ya no usar benzodiazepínicos o anestésicos como la sedación, sino usar, ¿qué cosa? Barbitúricos, que son unos fármacos más potentes. Y finalmente la parte quirúrgica, que es la canectomía descompresiva. ¿Qué pacientes son quirúrgicos? Ahora la parte que nos atiene. Lesiones craneales intracraneales con tamaño mayor a los límites, deterioros neurológicos, efecto de masa, hidrocefalia e hipertensión intracraneal refractaria, que no responde a las medidas de primera línea. Algunas heridas penetrantes de cráneo con fístulas, o sea, fugas, y las fracturas craneales muy deprimidas. Vamos a hablar de las fracturas de cráneo. Las fracturas craneales hay de varios tipos, ¿no? Las más frecuentes son las fracturas lineales o aisladas. Todo paciente con tomografía, que les pedimos una tomografía por un traumatismo cefalocraneal, siempre hay que pedirle ventana ósea. Porque en la ventana ósea podemos ver fracturas que en la ventana parenquimal, que es esta,
a veces no se pueden ver. Muy bien, entonces pueden pasar desapercibidas. ¿Y por qué digo esto? Porque la fractura de cráneo puede generar un edema cerebral mayor. Acá vemos una colección, una imagen hiperdensa, ¿sí? Como una imagen que contornea el cerebro, y este es un hematoma. Pero vemos acá que no se aprecia mucha alteración en lo que es el hueso craneal, no del todo. Pero si esa es la ventana parenquimal, pero si hacemos la tomografía con ventana ósea, si observamos que hay, si comparamos estos dos lados, va a haber una disrupción. Hay otro tipo de fracturas que son las fracturas de la base de cráneo. Básicamente es las fracturas de las partes más basales inferiores que asocian signos que ya hemos mencionado, como la equimosis periorbitaria, signo de mapache, el signo de Battle o pérdida del líquido cefalorraquídeo. Usualmente no son quirúrgicas. Se diagnostican con tomografía cerebral sin contraste con ventana ósea. Las fracturas deprimidas básicamente son fragmentos óseos que lesionan la dura madre, tejido craneal y vasos sanguíneos. ¿Cómo se ve una fractura deprimida? Ya no es como una línea pequeña, sino es como si se hundiera el cráneo. Cuando la fractura, esto se puede diagnosticar por radiografía y también por el mejor examen de elección, que es la tomografía sin contraste craneal con ventana ósea. Si el hueso vemos que tiene un espesor, que es de aquí hasta acá, si vemos que el grado que se ha deprimido, ¿sí? Este hueso que no se ha caído hasta acá, está más hundido. Si medimos la cantidad, la longitud, la profundidad, en otras palabras, de la depresión, de lo que se ha hundido el cráneo, la profundidad del hundimiento, y este es mayor al espesor del cráneo, entonces probablemente esa fractura va a ser quirúrgica. ¿Qué va a tener que hacer? Hacer un levantamiento de la fractura y limpieza quirúrgica sacando los fragmentos necesarios. Ahora vamos a un plano más inferior. Ya hemos hablado del cuero cabelludo, lesión del cuero cabelludo, hemos hablado del cráneo y las lesiones del hueso del cráneo. Ahora vamos a la parte del espacio epidural. Dijimos que el espacio epidural era virtual, no es un espacio real. Cuando se acumulan un coágulo o coágulos múltiples, densos, entre la dura madre y el hueso, que es el espacio epidural que ya mencioné, ese va a hacer que aumente de tamaño y comprima el encéfalo, ¿sí? O sea, entre la meninge y el hematoma, cuando hay un espacio, ese espacio virtual se convierte en real, se va y hay un coágulo que ocupa ese espacio, eso va a hacer que se comprima el cerebro. Entonces, eso se llama hematoma epidural. Tiene en la tomografía, que es el examen de elección, sin contraste, la forma biconvexa. Biconvexa hiperdensa. La sangre aguda, fresca, se ve hiperdensa, blanca en la tomografía. No se olviden eso. Y lo que vamos a encontrar es un coágulo denso, duro, sólido, en el espacio epidural, o sea, sobre la dura madre. Usualmente están en las partes más laterales, temporales o temporoparietales. La causa más frecuente es la ruptura de la arteria meningia media y sus ramas. Pregunta de examen. El inicio brusco de deterioro neurológico con focalidad, o sea, debilidad de brazos o piernas, con alteración de los pupilas y signos y síntomas de hipertensión intracraneal, ya hemos hablado de la hipertensión intracraneal, esto nos va a dar el cuadro clínico del hematoma epidural agudo. Tiene una triada semiológica que se llama el espacio clínico de Petit, que incluye 3 componentes, donde primero el paciente pierde la conciencia, luego recupera la conciencia y luego vuelve a perder la conciencia en un grado mucho mayor que al inicio. Entonces es un paciente que clásicamente los semiólogos decían el paciente que habla y luego muere. Se golpea la cabeza, pierde la conciencia, llega, habla y luego muere. Así le dicen en la semiología. ¿Por qué? Porque inicialmente el paciente está despierto, por el golpe en la cabeza pierde la conciencia, luego se despierta y habla y luego se vuelve a deteriorar. Triada de Petit. Síndrome de Petit también le llaman. En la tomografía se ve como una lesión biconvexa hiperdensa. Y el tratamiento quirúrgico urgente, cuando supera los límites y generan compresión encefálica, es una craniotomía o craniectomía con anclaje y evacuación del hematoma. Básicamente, la diferencia entre una
hay tres tipos de cirugías más frecuentes en la parte de neurocirugía en lo que es el cráneo. Uno es la trepanación, que básicamente es una perforación en el cráneo. El segundo tipo es cuando ustedes sacan o sea, perforación es cuando perforan una parte pequeña del cráneo. Luego tienen la craniotomía, cuando ustedes cortan una parte del hueso amplia, grande. Reparan lo que tienen que reparar dentro de ello y vuelven a colocar la misma porción grande del cráneo. Eso se llama craniotomía. Cuando ustedes sacan una parte amplia del cráneo, pero ya no la vuelven a poner en la misma cirugía, que puede ser por motivos de que haya mucha hinchazón cerebral, eso se llama craniectomía. Entonces, trepanación, perforación del cráneo pequeño. Craniotomía, sacan un pedazo, cortan un pedazo amplio del cráneo y la vuelven a colocar en su lugar en la misma cirugía. Y craniectomía, sacan un pedazo amplio del cráneo, pero en la misma cirugía ya no la colocan, sino la guardan, sea en el abdomen del paciente, en la parte subcutánea, o en un banco de tejidos correspondiente. Dijimos que si el espacio real, digo virtual, que es el epidural, se convierte en real, quiere decir que la dura madre, el espacio entre la dura madre y el hueso craneal, va a ser amplio, ocupado por el hematoma. Si esto sigue así, la dura madre sigue hundida y sigue habiendo eh, un espacio amplio entre el hueso del cráneo y la dura madre, ahí es un potencial coleccionador de líquidos que se pueden acumular y generar nuevamente compresión. Entonces, ¿qué se hace? La dura madre se vuelve a anclar al hueso craneal para que nuevamente el espacio real se convierta en un espacio virtual. O sea, en otras palabras, anclar es volver a pegar la dura madre, la meninge, al cráneo. Es la mejor manera de explicarlo, ¿no? Y finalmente evacuar el hematoma. La cirugía básicamente incluye lo siguiente, ¿no? En un paciente con anestesia general, bajo asepsia, antisepsia, colocación de campos estériles, se hace una incisión de piel, se abre la parte cutáneo muscular, ¿sí? Tejido celular subcutáneo, pies, tejido subcutáneo, fascia, músculo, gale, llegan hasta el hueso. Una vez en el hueso hacen una perforación del cráneo. Las perforaciones múltiples van a permitir que ustedes puedan cortar el cráneo con este implemento que se llama el craniótomo, que no siempre está disponible, se hace de manera semi-manual. Y al hacer un corte craneal, se destapa, se saca esa tapa, lo que llamamos plaqueta del cráneo. Y inmediatamente, ¿qué había debajo del cráneo? El espacio epidural, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos las capas una por una? Hemos abierto el cuero cabelludo, hemos perforado el cráneo, hemos cortado el cráneo, sacamos el hueso del cráneo y encontramos el espacio epidural. Ahí está el coágulo con el hematoma. Hay que buscar el punto sangrante, que mayor frecuentemente es la arteria meningia media. Vamos a aspirarlo, irrigarlo y coagularlo, ¿no? Y luego vamos a levantar la dura madre, para la meninge, para pegarla al cráneo, para que el espacio sea nuevamente virtual. Y luego de evacuar el hematoma, vamos a cerrar la dura madre, la meninge, suturamos la meninge, colocamos nuevamente el hueso craneal y cerramos la parte músculo cutáneo. Eso es básicamente el resumen de la cirugía. El hematoma subdural agudo es el acúmulo de sangre con coágulo denso debajo de la dura madre, entre la dura madre y el cerebro. ¿Qué tenemos ahí nosotros? Básicamente tenemos una imagen, un paciente que tiene un deterioro neurológico y una focalidad que nos puede dar signos de hipertensión intracraneal con alteración pupilar, ¿no? Por la compresión encefálica. La tomografía se ve como una imagen hiperdensa, como semiluna. S de semiluna con S de subdural. ¿Y cómo se ve el subdural agudo? La sangre aguda se ve hiperdensa, blanca. Y es un coágulo denso, duro, sólido, espeso. Todo lo que es agudo nos genera un coágulo sólido, duro, espeso, ¿no? Entonces, básicamente esto va a comprimir el encéfalo y nos puede causar la muerte. Básicamente, el tratamiento quirúrgico incluye una craniotomía o craniectomía, ¿no? Con evacuación de ese hematoma. Muy bien. Básicamente se hace la incisión
de piel y tejido celular subcutáneo con la fascia del músculo, se perfora el cráneo, se hace el corte del cráneo, muy bien, se hace el corte del cráneo, se retira el hueso craneal, se abre la dura madre, ¿no? Se evacúa el hematoma subdural y básicamente vendría a ser eso. Incisión de piel, ¿no? Se abre la piel, tejido celular subcutáneo, fascia músculo, se perfora el cráneo, se corta el cráneo, levantamos el hueso craneal, encontramos al espacio epidural con la dura madre, vamos a perforar la dura madre y vamos a cortar la dura madre, y debajo de la dura madre, como dice su nombre, en el espacio subdural, vamos a encontrar al hematoma, que va a estar cerca al cerebro. Hay que coagularlo, irrigarlo y evacuarlo. Muy bien, y coagular los puntos que nos generan. ¿Cuál es la causa más frecuente del hematoma subdural? Pregunta de examen: la ruptura de las venas puente corticales. Ya lo mencioné. Pregunta de examen. Cerramos la dura madre, ¿no? Cuando la dura madre se nos queda pequeña, porque se retrae el tejido, podemos usar tejido de la fascia o músculo. ¿Se acuerdan que les hablé del músculo? ¿Sí? Podemos sacar músculo y suturarlo, o sea, coserlo, en términos sencillos lo estoy diciendo, a la dura madre, para que esta dura madre sea más amplia y pueda resistir la gran hinchazón cerebral. Cerramos esa dura madre y si el tejido cerebral está muy hinchado, vamos a el hueso, ya no lo vamos a colocar, lo que va a ser una craniectomía, y lo vamos a guardar en el plano subcutáneo para umbilicar, o sea, el abdomen del paciente, o lo mandamos a un banco de tejidos si está disponible. Si no está tan hinchado el cerebro, vamos a poder colocarle hueso craneal de nuevo. De todas maneras, lo que siempre se va a hacer al final es hacer un cierre músculo cutáneo, ¿no? Del músculo, el tejido celular subcutáneo, la piel, etc. Y eso es básicamente la cirugía. Como hay un hematoma subdural agudo, también hay un crónico. ¿Dónde se ve más esto? En los adultos mayores, ¿sí? Básicamente en los mayores de 60 años dijimos que el cerebro se hace más pequeño, pero el cráneo sigue el mismo tamaño. Esto configura un aumento de cierto espacio, que es el subdural, y es un potencial acumulador de lesiones. A diferencia de los anteriores cuadros, el cuadro clínico de estos pacientes se genera de manera crónica. Se golpea la cabeza el paciente y pasa aproximadamente 15 días a un mes para que recién haga el cuadro clínico. Esto es porque empieza a llenar la sangre por la ruptura de las venas puente corticales. Esta sangre se organiza y forma un coágulo y va aumentando de tamaño progresivamente con los días de manera insidiosa, y cuando ya llega una compresión encefálica recién da los síntomas. Ahí genera clínica de deterioro cognitivo, neurológico y focalidad de inicio insidioso y curso progresivo. Básicamente, esta sangre, ¿no? Es una sangre crónica, es una sangre fluida, más líquida. La sangre crónica es más fluida, más líquida. Muy bien, eso es importante tenerlo en cuenta en estos casos. En la tomografía vamos a verlo como una imagen en semiluna, S de semiluna con S de subdural, bicóncava, color negro, hipodenso. Eso caracteriza cuando es crónico. Y el tratamiento es básicamente una trepanación, que es una perforación con irrigación y colocación de un drenaje. ¿Por qué en este caso se hace una trepanación, o sea, solo una perforación craneal? Frecuentemente, no sé, pero frecuentemente. Porque la sangre es líquida, ¿sí? La sangre es fluida, líquida. Entonces, va a poder salir por un agujero. A diferencia de la sangre aguda, que es más espesa. Y la sangre espesa sí necesitas se necesita una abertura de cráneo amplia para poder acceder a ese coágulo grande. Pero en este caso no. Ese coágulo fluido. Hacemos una incisión más pequeña de piel con el bisturí 21. Abrimos el plano cutáneo muscular, hacemos la perforación craneal, lo que se llama la trepanación. Abrimos la dura madre en aspa con el bisturí 15 y vamos a encontrar el coágulo que le colocamos, que va a salir como sangre que va a ser prácticamente negra, rojo vinoso a negra. Color petróleo clase inclusive. Se coloca una manguera que vamos a llamarle dren, ¿no? Este dren, básicamente nosotros vamos a irrigar multidireccionalmente y de manera prolija, ¿no? De manera prolija pero cuidadosa, y vamos a lavar esa cavidad subdural para posteriormente dejar ese dren, sacarlo por contraabertura, colocarle un sistema de drenaje que puede ser presión negativa
que se llama Poppen o a un sistema a gravedad y cerramos la parte músculo cutáneo. Muy bien. Básicamente estos drenajes terminan en que el paciente de su cabeza, miren cómo sale, es un paciente que está echado de perfil derecho en la cama y miren cómo sale a una bolsa de refrigerio con su líquido negro, ¿no? Entonces ese es el drenaje del hematoma, ¿no? Entonces esta es una operación que dura menor tiempo que las otras. O sea, las operaciones de la especialidad de neurocirugía son muy largas, ¿no? Pero esta es, vamos a decir, de las menos largas, ¿no? También tenemos la contusión del parénquima cerebral. Contusión con T. ¿Sí? Contusión con T. Entonces está del parénquima cerebral. Entonces esta contusión básicamente se da usualmente en traumatismos de muy alto impacto y tiene una alteración de que el parénquima tiene una parte necrótica que se ha esquemizado porque se rompe un vaso. Hay una hemorragia, estos puntos blancos, y hay un edema. O sea, hay una parte muerta, una parte hemorrágica y una parte de hinchazón. Eso es lo que se ve. Este es el aspecto que tienen las contusiones hemorrágicas. Son como puntiformes. Usualmente en el segundo y tercer día estas suelen aumentar de tamaño y hacerse más graves y más grandes y pueden convertir un paciente no quirúrgico en uno que sí lo es. Porque el pico de hipertensión intracraneal, ya lo dije, es entre el, como dije yo, con el ejemplo del moretón, entre el segundo y tercer día. Por eso hay que tener cuidado con las contusiones cerebrales hemorrágicas que nos suelen dar este problema. ¿Qué tratamiento se suele hacer? Craniectomía compresiva. Muy bien, ya es un procedimiento similar al que ya escribí. Pueden haber hematomas intraparenquimales más profundos, que para acceder a ellos usualmente hay que hacer una cortisectomía y cortar parte del cerebro. El problema de estos es que la mayoría no son quirúrgicos, pero el problema es que se pueden lesionar áreas clave del cerebro solo con la cirugía. Mayor probabilidad de lesionar con la cirugía, cortando áreas nobles del cerebro, funcionales importantes, lesionar esa parte para evacuar el hematoma, ¿no? Entonces, básicamente esos son los hematomas. Miren cómo el hematoma es más homogéneo, más grande, a diferencia de la contusión hemorrágica, que son puntiformes y con un hinchazón alrededor, ¿no? Esa es la diferencia. Básicamente se ve la piel, tejido celular subcutáneo, el músculo, se perfora el cráneo, se hace el corte lateral, se saca el hueso, se perfora la meninge, se corta la meninge, se llega al parénquima cerebral, se fulgura, ¿sí? Se fulgura, ¿sí? Con el calor de la pinza bipolar y se coloca estos cotonoides, unos algodones prensados, para poder ingresar con las espátulas hacia la parte más profunda, evacuar el hematoma y coagular el vaso sangrante, cerrar la dura madre, suturarla, cerrar el cráneo y cerrar la parte cutáneo-muscular. Hay fugas de líquido cefalorraquídeo que pueden salir por una herida, por la nariz o por los oídos. Básicamente es una fuga de alta presión que sale por estas tres cavidades que pueden ser, ¿no? Básicamente el manejo inicialmente es conservador, con reposo postural, restricción de líquidos. Si no funciona eso, se da acetazolamida, ¿no? Por vía oral por 7 días. Y si no funciona, se hace un drenaje lumbar, donde así como la punción lumbar que ustedes conocen, se coloca una aguja especial que va unida a un catéter, que va a una bolsa de reservorio, y que va a hacer esto, generar una mayor salida a mayor presión por la parte lumbar, que va a redireccionar el flujo de líquido cefalorraquídeo para que ya no salga por las cavidades de la cabeza, y esto va a permitir de que las cavidades de la cabeza vayan cicatrizando y vayan cerrando poco a poco. Esto porque el líquido cefalorraquídeo es irritante cuando hay eh, una fragilidad de la meninge, ¿no? Entonces esto puede generar que haya un mayor daño. Si ustedes redistribuyen el flujo de presión, este tejido podría cicatrizar. A veces funciona, a veces no. El problema con las fístulas, que son las fugas del líquido cefalorraquídeo, es que se configura un caldo de cultivo para que haya los microorganismos y nos puedan generar problemas graves como la meningitis o la cerebritis, ¿no? Y si no mejora esto, hay que hacer una reparación quirúrgica. Porque muchas veces es un hueco o una perforación lo que hay que cerrar o suturar para controlar esta fuga de líquido cefalorraquídeo. A veces también es efectivo y a veces no lo es.
Hablamos del espacio subaracnoideo. En el espacio subaracnoideo, miren, ese es el aspecto que tiene la tomografía de los surcos y fisuras. ¿Se acuerdan que eran como un gusano? Miren cómo hay una imagen hiperdensa que lo dibuja los contornos. Eso es una hemorragia en la cisterna aracnoidea, hemorragia subaracnoidea. La causa más frecuente, pregunta de examen de la hemorragia subaracnoidea, son los traumatismos encéfalo-craneanos. O sea, la causa traumática. Muy bien. Eso nos puede generar un síndrome meningio porque el espacio aracnoideo es una meninge. Entonces nos puede generar un síndrome meningio. Así como dolor de cabeza, vómito, rigidez de nuca, fotofobia, etc. En la tomografía cerebral ya hemos visto cómo se ve como una hiperdensidad que se dibuja los contornos de un del cerebro, de la cisterna. El tema es que ya dijimos que el espacio aracnoideo, ¿se acuerdan que dije que se asociaba, se comunicaba por canalículos con los ventrículos? Bueno, si se estanca esta circulación del líquido cefalorraquídeo, puede generarse por estancamiento hidrocefalia, que es aumento de estancamiento de líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo. Es un acúmulo, a diferencia de la fístula, que es una fuga. ¿Eh? Entonces, eso es básicamente con respecto a eso. La sangre en los ventrículos ocupa espacio y nos puede generar hidrocefalia. Muy bien. Cuando hay sangre dentro del ventrículo, esto ocupa espacio y se dilata y puede darnos hidrocefalia. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se maneja? Con drenajes ventriculares. ¿Sí? Es una incisión de piel con incisión de piel, tejido celular subcutáneo, fascia. Se hace la perforación craneal, se abre la dura madre, se coloca un catéter con unas con un trayecto específico, se obtiene el líquido cefalorraquídeo y esto se empalma un sistema de llave triple vía por contrabertura que va conectado a un reservorio con el cual puede drenar el paciente el exceso de sangre en el líquido cefalorraquídeo o del mismo líquido cefalorraquídeo. Se cierra la piel, ¿no?, en la parte musculocutánea y eso básicamente es el drenaje ventricular. Es otro de los procedimientos quirúrgicos que hacemos. Los higromas es el otro problema del líquido cefalorraquídeo, pero es el acúmulo de líquido cefalorraquídeo en los espacios subdurales. Básicamente es muy similar al hematoma subdural crónico, pero la diferencia radica en que, por ejemplo, ustedes pueden ver de que se ven los surcos y cisuras, a diferencia del hematoma subdural crónico, donde no se suele ver eso. Los higromas generalmente no se operan, no son quirúrgicos, es manejo conservador. La lesión axonal difusa es una desconexión básicamente entre básicamente por daño en la sustancia blanca. Es una desconexión que se da entre la parte más externa del cerebro y la parte más interna del cerebro. Eso indica que no hay una conexión del impulso nervioso normal y eso va a generar de que haya una alteración. Como hay sustancia blanca en múltiples partes, ¿no?, en el tronco encefálico, en el cerebro, o sea, en todo el encéfalo, esto puede hacer que se afecten áreas del control del sueño y la vigilia, del control de la conciencia, etc. ¿Cómo podemos definir la lesión axonal difusa? Básicamente es un paciente, en términos sencillos lo voy a decir, que clínicamente, neurológicamente está mal, está deteriorado, en coma, con alteración de la conciencia. Pero tomográficamente está bien, no hay ninguna lesión que se opere. Eso es una lesión axonal difusa. Paciente clínicamente mal y tomográficamente bien, en el contexto de un traumatismo encefalocraneal. Eso es una lesión axonal difusa. No se opera, no es quirúrgico, pero sí puede dejar secuelas graves. ¿Cuál es la mejor forma de diagnosticarlo? Y acá viene prácticamente la única instancia donde la resonancia magnética es el examen de lesión. En la resonancia magnética, porque ahí sí vamos a poder ver los daños de la sustancia blanca. No es frecuente que se ve eso, pero es básicamente eso. Ustedes han escuchado a los pacientes que están en coma, que se golpean la cabeza y no se operan y no hay una lesión visible. Bueno, estos son estos pacientes. Lesión axonal difusa. Yo sé que es un nombre extraño, ¿no? Es un nombre hasta marciano, pero básicamente no se olviden, es un paciente que clínicamente está mal, en el contexto traumatismo encefálico está mal, pero tomográficamente está bien, no hay lesión prácticamente visible. ¿Qué se tiene que hacer ahí? El manejo intensivo y una resonancia magnética. Lesión axonal difusa. Pregunta de examen. El neumoencéfalo básicamente es aire dentro del cráneo. Usualmente no son quirúrgicos. Pueden haber proyectiles de arma de fuego que básicamente lo que hacen es generar
eh, tienen un orificio de entrada, a veces orificio de salida, pero a veces no, muchas veces no, y básicamente hacen múltiples rebotes por dentro del cráneo, y esto puede generar daño masivo en lesiones como el tronco encefálico, ¿no? Y las otras lesiones del cerebro que pueden ser secuelantes. Una cosa es, la mayoría, no, la mayoría generan daños graves masivos. ¿Cuándo se opera al paciente idealmente, no? Cuando generalmente el Glasgow es mayor a 6, el tronco encefálico está funcionando, o sea, la pupila, los nervios craneales, y básicamente es si es que la cirugía va a generarle alguna mejoría al paciente, ¿no? O sea, básicamente hay dos cosas que se pueden hacer en estas cirugías. Cuando ya ha pasado el accidente de la bala, el daño que ya hizo la bala ya está hecho. ¿Sí? O sea, eso no hay nada que lo pueda cambiar, ¿no? Se pueden hacer cirugías de descompresión del cerebro porque este daño interno va a generar una hinchazón del cerebro, pero básicamente es eso. No siempre se va a poder sacar la bala, porque el daño de la bala ya está hecho. A veces está en áreas profundas que no pueden ser accesibles. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano macizo, duro, no es un órgano que uno, no es una cavidad hueca, la cavidad dentro del cráneo, es una cavidad maciza, donde hay órganos macizos. Entonces básicamente es eso. Entonces no todos los traumatismos por proyectil hemisférico son quirúrgicos. Son quirúrgicos cuando el Glasgow es mayor a 6, el tronco encefálico todavía funciona, hay poco daño en el mismo, y el tálamo está indemne, ¿no? El tálamo básicamente es básicamente una estructura que es paraventricular, que nos sirve como el filtro, ¿no?, de casi todos los impulsos nerviosos. Entonces, cuando se dan estas características, y hay un edema, signo de hipertensión intracraneal, ahí ya se debe operar con una descompresión, ¿no? Si yo saco la bala, no quiere decir que el paciente va a mejorar automáticamente. Eso es una cosa que ustedes tienen que saberlo como médicos. A veces los pacientes piensan de que, o las personas piensan de que si yo lo opero y le saco la bala, el paciente automáticamente va a mejorar. No es así. Básicamente lo que se hace es descomprimir, y si es que se puede, sacar el proyectil, solo si está accesible, pero no siempre es posible esto. Finalmente vamos a hablar de los signos de alarma ambulatorios del traumatismo encefalocraniano para que retorne a la emergencia. Ya hemos hablado de las lesiones más frecuentes. Son los signos de alarma para que retorne a la emergencia: cambios en el nivel de conciencia, un comportamiento anormal, dolor de cabeza en aumento, vómitos persistentes, alteración en el habla, una debilidad o pérdida de sensación en las extremidades, convulsiones y aumento de volumen. Cuando ustedes tienen, estos son los signos que cuando ustedes le dan de alta a un paciente, ya tienen que explicar que regrese al hospital si es que los presentara. Estos son los famosos signos de alarma que siempre se le explica al paciente cuando ya se va de alta. Ojo. Luego en la alta hospitalaria, el manejo tiene que continuar ambulatoriamente por la especialidad de neurocirugía, y si hay secuelas o molestias deben ser manejadas adicionalmente por medicina física, rehabilitación y neurología, para que el paciente tenga un manejo integral, porque al final el motor y motivo de nosotros es siempre el paciente. Entonces siempre se debe buscar lo mejor para él. Entonces eso sería todo que quería compartirles con la clase magistral de eso. Un momento, por favor.